Qué gusto conectar con ustedes nuevamente y que ustedes tengan oportunidad de conectar con el CAN. La intención de esta comunicación que estamos abriendo hacia todos nuestros agremiados, pero también al público en general, es establecer un canal de contacto entre la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y aquellos datos, temas que son de interés general a tratar desde el colegio, porque sabemos que son inquietudes que todos tenemos como gremiados, como administradores del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Cuáles son los beneficios que implica ser parte de un importante colegio, además de tener la obligación de colegiarnos como profesionales y estar habilitados para el ejercicio profesional? Y las ventajas que sabemos que tenemos derivados de las obligaciones que tiene el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala de representar, de defender, de contribuir al desarrollo educacional, técnico, económico. Y ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Soy Patricia Gámez y acá estoy a cargo de la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Me acompañan en esta oportunidad 3 integrantes de la Junta Directiva que fueron designados por la Junta Directiva con base en el reglamento del plan de prestaciones, y ese es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, que es el fondo del plan de prestaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y soy integrante del comité administrador del fondo del plan de prestaciones, el cual por disposición de la ley, como les señalo, el artículo 22 indica que lo integran 3 miembros de la Junta Directiva. Voy a permitir que cada uno de ellos se presente ante ustedes el día de hoy y vamos a ir hablando en el transcurso de nuestra plática sobre este importante tema del fondo de prestaciones. Muchas gracias, Linda. Mi nombre es Carla Díaz, soy tesorera de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y también integrante del comité administrador del plan de prestaciones junto con mis compañeros. ¿Qué tal? Mi nombre es Marleni Rodríguez, también miembro de la Junta Directiva y miembro del Comité Administrador del Fondo de Prestaciones. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Marvin Morán, soy vocal 2 de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y en este caso también delegado del Comité Administrador del Fondo del Plan de Prestaciones. Gracias. Todos nos preguntamos cuando no estamos integrando la Junta Directiva y cuando no tenemos acceso a la administración del colegio, ¿qué es el plan de prestaciones? ¿Qué lo integra? ¿Cuáles son los beneficios que yo puedo obtener como agremiada del colegio? ¿Tenemos respuesta para eso? Claro. Y de hecho es una pregunta que todos nos hicimos o todos nos hacemos, y yo francamente hasta que entré al colegio o ahorita a la Junta Directiva ese que me he enterado de las prestaciones y cómo funciona, porque hay poca información en relación a esto. Y es que el plan de prestaciones se alimenta, es contribuido por los agremiados a través de la compra de timbres notariales. De esta forma es como nosotros contribuimos a este plan. Entonces muchas personas se preguntan, ¿qué pasa? Bueno, son los notarios los que regularmente aportan a este plan, pero ¿qué pasa con los abogados? Que el aporte es un poco mínimo porque solo compran timbres forenses, o bien ¿qué pasa con las carreras afines que compran nada de timbres notariales? Entonces todos los agremiados tienen beneficios, pero son distintos beneficios para cada uno de los que aportan o no aportan. Podemos decir también, agregar a lo que tú decías, el hecho de los profesionales que se encuentran en relación de dependencia. ¿Tienen ese derecho? ¿No lo tienen? También es parte de esas interrogantes que todos tienen. Y ustedes representan de ciencias afines. Los profesionales de ciencias afines también son alcanzados por el plan de prestaciones. Un profesional de ciencias afines que paga su colegiado activo, ¿a qué prestaciones tiene derecho, por ejemplo? Gracias. Sí, es una de las preguntas más recurrentes que nos hacen todos los agremiados y particularmente en nuestro caso los de carreras afines, porque existe la creencia errónea de que no tenemos ninguna cobertura. Y sé decirles que dentro de las 8 prestaciones que el reglamento establece, tenemos derecho a 3.
solo por el hecho de estar activos al momento de que se solicite la prestación. La parte negativa, un poco triste de esto, es que son las prestaciones que tienen que ver al final de la vida, el seguro post-mortem, la pensión que se le da a los sobrevivientes y los gastos funerarios. Esos son a los que tenemos derecho únicamente por el hecho de estar activos. ¿Y cuáles son las otras 5 prestaciones que pierden, por así decirlo, o a la que no tienen acceso los agremiados que, como yo, no contribuimos con el timbre notarial? Están las otras prestaciones que no tienen derecho a los de carreras afines, pero sí tienen derecho los que contribuyen al plan de prestaciones a través de la compra del timbre, es el reintegro de gastos médicos, hasta por un monto de 7,200 que se puede solicitar en todo el año. La pensión por maternidad, que las agremiadas o incluso el agremiado puede solicitar de su cónyuge. La cónyuge no necesariamente tiene que estar agremiada. Por pensión por maternidad, los agremiados reciben por 10 semanas 480 quetzales por semana, durante 10 semanas. La incapacidad temporal, incapacidad permanente, también es otra de las pensiones a las cuales están sujetos los agremiados. Está también la pensión por vejez, que se necesita o se requiere un mínimo de 15 años de haber contribuido al plan de prestaciones para poder ser beneficiado con esta pensión. Yo le agregaría en cuanto a los gastos médicos, como bien decía la licenciada Carla, es un monto de 7,200. Inicialmente, cuando tomamos posesión, era un monto de, si era una factura de 1,000 quetzales, pues esa factura de 1,000 quetzales por año. Ya no se podía hacer un requerimiento posterior. Esa atribución, como parte del comité administrador, la tuvimos nosotros de que por ese derecho de igualdad, que si hay personas que en el transcurso del año tienen necesidad de hacer una solicitud nuevamente, la pueden realizar, y que ese monto máximo calendario que se puede solicitar durante el año es de 7,200 quetzales por los gastos médicos. Quiere decir que ante un evento primero de enfermedad o de derecho a la reclamación de gastos médicos se reclamaron 3,000, hay todavía un remanente de 4,200 que en un segundo evento pueden reclamarse 2,000, por ejemplo, y luego en un tercer evento los 2,200 restantes hasta alcanzar los 7,200 quetzales durante el año calendario. Correcto. ¿Y qué requisitos debe cumplir el agremiado para hacer esa reclamación de gastos médicos, por ejemplo? Presentar facturas del centro médico donde tuvo necesidad de permanecer en un centro médico, exámenes de laboratorio, constancias de la farmacia, facturas de las farmacias. Con todo ello, acreditar ese gasto que se tuvo por esa enfermedad, ese gasto médico que tuvo que realizar, y que si sobrepasa 7,200 quetzales, pues solamente son 7,200. Si el gasto llega a 1,500 quetzales, por ejemplo, ya se tiene un restante para poderlo solicitar si tuviese la necesidad durante el año. Ahí solo quiero agregar que anteriormente se tenía el criterio de que dentro de los requisitos se presentara el colegiado activo. Bueno, no es criterio, de hecho está en el reglamento establecido de que se debe presentar el colegiado activo, pero como miembros del comité vimos de qué manera y estamos viendo constantemente cómo facilitar los procesos a los agremiados. Entonces, actualmente se estipuló de que el colegiado activo, el colegio lo va a agregar al expediente de forma gratuita. Entonces, el solicitante ya no tiene que presentar esa documentación, pagar por el colegiado activo, sino el colegio lo agrega inmediatamente al presentar la solicitud para cumplir con ese requisito. O sea que el agremiado no presenta la constancia de colegiado activo, sino que internamente el colegio gestiona la constancia y esa constancia se sella de que es gratuito para efectos del trámite exclusivo de reclamación de prestaciones, y con eso queda cumplido el requisito que está en el reglamento. Correcto, así es. Como parte del comité administrador del fondo de prestaciones, ¿cuáles son las atribuciones que tiene este comité en realidad? El reglamento de prestaciones, específicamente en el artículo 23, establece que parte de las atribuciones es controlar la recaudación de los ingresos.
una segunda función es administrar el fondo y recibir, analizar, investigar, resolver las solicitudes de cada uno de los agremiados. Esta última parte, por ejemplo, es la que donde hemos estado trabajando. Hemos estado revisando los expedientes. Algunos hemos tenido la necesidad de abocarnos a esa parte de la investigación cuando no es clara el requerimiento que se está haciendo por parte del agremiado. Y para ello, pues, la ley establece hasta un plazo, pero esas son las atribuciones. Y digamos, muchos agremiados se quejaban de que esta tramitación de la reclamación del fondo de la prestación específica tardaba meses y hasta años. ¿Qué medidas tomaron como comité para evitar este tipo de demora administrativa, por decirlo de alguna manera? Nosotros nos hemos estado reuniendo una vez a la semana para ver expedientes. Cada semana vemos aproximadamente 20 expedientes donde se resuelve, diría yo, que un 90% más o menos, ¿verdad? De un 95% de los expedientes hay algunos que son rechazados por X o Y motivo. Pero también es cierto que muchas de las solicitudes que ingresan al colegio también tienen previos. Es decir, el agremiado no llena con el 100% de los requisitos o el requisito le faltó X o Y. Entonces, por parte de esta administración se están resolviendo los expedientes lo más pronto posible. Además, se están viendo de qué forma se ayuda al gremiado para que la solicitud no sea tan engorrosa con la presentación de documentos, como les comenté en la constancia de colegiado activo. Y estamos viendo otras formas. Hemos hablado con el Archivo General de Protocolos para ver de qué forma hacemos más fácil la presentación de los certificados ante el Archivo General de Protocolos. Entonces, tenemos varios planes dentro del comité para ayudar al agremiado a que estas solicitudes sean menos engorrosas y más rápidas, como también lo de la transferencia bancaria. Yo le agregaría, por ejemplo, lo de la certificación de archivo de protocolos. ¿Por qué? Porque eso es parte de los requisitos que establece el reglamento para poder acreditar ese derecho. ¿Pero quiénes? Los notarios. Porque se debe determinar que efectivamente se ha realizado el pago de timbres a través de los testimonios especiales. Pero aquí viene algo importante, que no solamente los notarios, que si la persona o el agremiado ha realizado la contribución voluntaria, pues únicamente se necesita, ahí sí que ya no se necesita ninguna certificación del archivo de protocolos, porque el mismo colegio lleva ese dato, esa información, quiénes son las personas que contribuyen voluntariamente. Entonces, ahí ya no se necesitaría el certificado del archivo de protocolos. O sea, estamos claros que la certificación es exclusivamente para los notarios que contribuyen al plan de prestaciones a través del timbre. Y aparte de los notarios, también se puede contribuir voluntariamente. Sí, existe la dinámica, digamos, la opción de la contribución voluntaria, que es donde encajamos nosotros los que pertenecemos a las carreras y ciencias afines, así como los que no cartulan, ¿verdad? Los agremiados que no cartulan. Y un poco la idea de esta administración es ampliar la base de la contribución voluntaria, porque realmente es una opción para que todos y todas podamos optar a la totalidad de las prestaciones, más allá de esas 3 prestaciones universales que mencionábamos en un inicio. Con respecto a una de las críticas también que fue constante previo a que nosotros llegáramos a la administración del plan, es en cuanto a los tiempos del procedimiento, que se tardaba meses. El reglamento establece 30 días para resolver los casos y 15 días, que excepcionalmente, cuando se necesite hacer una investigación especial, dependiendo de cada uno de los casos. Entonces, como planteaba la licenciada Carla, nosotros nos reunimos ahora una vez a la semana. Anteriormente, según teníamos entendido, era mucho más tardado. Y hemos tratado de agilizar tanto los procesos electrónicos como los procesos físicos, ¿sí? Optimizando los recursos, hemos requerido a la empresa que nos brinda el apoyo informático para ir corrigiendo algunos errores que nosotros detectamos en el momento de hacer la evaluación de todos estos procesos. Entonces es importante
más allá que el reglamento establece 30 y eventualmente 45 días, que sí se ha visibilizado, digamos, el acortamiento de los plazos en la resolución de los expedientes. Y, perdón, la contribución voluntaria actualmente es de forma mensual. En efecto, antes de llegar a la contribución voluntaria, yo quisiera hacer una síntesis de las prestaciones, quiénes tienen derecho a qué prestaciones y para llegar hasta el último la contribución voluntaria. Entonces, habíamos dicho que los que contribuyen al plan de prestaciones a través de los timbres, que son por lo general los notarios, tienen derecho a reintegro de gastos médicos, reintegro de gastos por maternidad, pensión por vejez, incapacidades temporal o permanente y ¿cuál otra me hace falta? Los casos funerarios. Pensión por vejez, ¿no? Pensión por vejez, bueno, ok, pero también está la de gastos funerarios, gastos post-mortem y los beneficiarios, pensión a los beneficiarios. Estos son todas las pensiones que tienen derecho estos agremiados. Aquellos agremiados que no contribuyen al plan de prestaciones a través de la compra de timbres, como por ejemplo los que están en instituciones públicas o bajo dependencia, los que abogados que actúan de forma liberal o los de carreras afines, tienen derechos a prestaciones, pero únicamente son 3. La pensión post-mortem, de gastos funerarios y la pensión a sus sobrevivientes. Estos agremiados podrían optar a los otros beneficios que ya expliqué anteriormente. Y la forma como pueden optar a esos beneficios es a través de la contribución voluntaria. Y la contribución voluntaria es un pago mensual ante el Colegio de Abogados, que actualmente es de 360 quetzales, para poder optar a estos beneficios. ¿Y por cuánto tiempo tienen que contribuir los agremiados para tener acceso a estos 8 beneficios del plan de prestaciones? Únicamente en la pensión por vejez le ponen una pensión una contribución de 15 años como mínimo. Esa es la única pensión. ¿Y una edad límite? No hay edad. Usted puede contribuir en el momento en que desee contribuir, pero para optar a la pensión por vejez tiene que tener como mínimo 15 años de haber contribuido. Las otras pensiones es inmediatamente beneficiado. Ok, pero el agremiado tiene que tener determinada edad para acceder a la pensión por vejez, en efecto. Tiene que tener 63 años, 64 o 65. ¿Por qué estas 3 edades? Porque si usted aplica a los 63 años de edad, únicamente va a obtener el 80% de la pensión, de acuerdo a sus años de contribución, porque también ahí hay un cálculo de acuerdo a sus años de pensión. Si usted contribuyó 15 años como mínimo, tiene el mínimo de pensión, y así se va con cada año hasta 34 años. Que es el máximo. Que es el máximo y la pensión es máxima. Si usted presentó la solicitud de pensión por vejez a sus 64 años, puede optar al 90% de esa pensión. Y a los 65 años ya es el 100%. Ok, y si el beneficiario fallece, por ejemplo, hablamos de esta pensión que reciben los descendientes durante un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo es indefinido? ¿Es por un tiempo determinado? Por ejemplo, acá el derecho es los gastos funerarios, post-mortem. Por ejemplo, post-mortem, la familia o el beneficiario recibe un monto de 30,000 quetzales. Gasto funerario es de 8,200. Y los beneficiarios, por ejemplo, cónyuge, hijos menores de edad o hijos mayores de edad que por alguna situación estén inhabilitados, ¿verdad? Tienen un monto de 600 quetzales, sea por 3 años o por 5 años. Depende de lo que decidan. Pueden recibir 600 quetzales, por ejemplo, mensual durante 3 años, o un porcentaje, el 80%, si no estoy mal, por 5 años mensualmente. Ese es el beneficio. Pero pensemos de que el titular tenía derecho a su pensión por vejez. Esa pensión va distribuida de la misma forma. Si está el cónyuge, si están los hijos menores de edad o los hijos mayores de edad que estén incapacitados, y si no hay ninguno de los anteriores, se encuentran los ascendientes. Todo debidamente acreditado. ¿Y eso también tiene un límite de tiempo o no? 8 meses para solicitarlo.
Cualquier pensión. Cualquier Claro, 8 meses a partir del acontecimiento, digamos. Así es. Prescriben 8 meses el derecho al reclamo de la pensión. Pero una vez obtenido el derecho a la pensión de la persona fallecida, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene? Ahí es donde entra este tiempo, 3 años o 5 años, dependiendo cómo decida el beneficiario. Si es un plazo de 3 años, recibe el 80%. Si es al revés, si es 3 años, recibe 100%. Un monto, si es 3 años, es un monto mayor que si es el de 5 años. El de 5 años recibe un monto menor, pero por un plazo mayor. Correcto. Y la tramitación de la reclamación de estas pensiones, de estas prestaciones, ¿se puede hacer en línea o tiene que ser de forma presencial la presentación de los documentos? Puede ser por las dos vías, sí. Actualmente estamos tratando de facilitar los procesos electrónicos para que las personas no se tengan que movilizar y minimizar los costos, ¿verdad? Ese es un tema muy importante. También hemos encontrado, hablando del tema de la prescripción, casos muy lamentables, y este es un llamado también a todos los agremiados a que hagan sus gestiones de solicitud dentro de los 8 meses establecidos, porque hemos encontrado casos de verdad lamentables de personas que hacen gestiones de sus familiares que han fallecido, y a veces son 8 meses y 5 días o 6 días, y entonces se rechazan varios casos por eso. Entonces sí es importante tener muy claro que son 8 meses a partir del acontecimiento. También es importante que los agremiados conozcan sobre el plan de prestaciones, porque en muchos casos presentan la solicitud de reintegro de gastos por maternidad, pero no solicitan la pensión por maternidad como tal, que son las 10 semanas que se le da por incapacidad, por estar incapacitados. O hay personas de que tuvieron un accidente y únicamente solicitan el reintegro de gastos de ese accidente, pero de ese accidente devino una incapacidad temporal y no presentan la pensión por esa incapacidad temporal. Entonces es importante que los agremiados se aboquen, si tienen dudas, llamen al plan de prestaciones, que hay una línea de servicio para que tengan este tipo de consultas y puedan tener las mayores prestaciones que que tienen por derecho. Es importante resaltar a lo que tú mencionabas. Estemos bien claros que la colegiación activa no tiene nada que ver con el plan de prestaciones. Si yo pago anualmente mi pago de colegiación activa, no significa que tengan derecho al plan de prestaciones. A los 3 beneficios, sí, ¿no? Pero sí, exclusiva, pero cuando ya el titular ha fallecido. Pero, por ejemplo, yo pago mi colegiación activa y estoy activa hasta el 2028, pero tengo necesidad por gastos médicos. No tengo ese derecho. A menos que contribuya voluntariamente. Al menos que se contribuya voluntariamente o que se contribuya a través de los timbres notariales y forenses como ya se indicó anteriormente. ¿Por qué digo esto? Porque los agremiados muchos tienen la confusión que por el hecho de pagar la colegiación activa o la colegiación profesional, tienen el derecho a los todas beneficios las prestaciones del plan de prestaciones, y no es así. Estemos bien claros que el beneficio del plan de prestaciones, que el beneficio por ser colegiado activo son a las 3 que el licenciado Marvin ya hizo al fallecer. Así es. Eso es para todos. Si el abogado, si el notario, abogado y notario que nunca ejerció el notariado, el agremiado de ciencia afín, nunca realizó esa contribución voluntaria, ellos únicamente tienen el derecho a esos beneficios después de haber fallecido para los familiares. Sí. Lo que estábamos cuestionando es esa preocupación que tenemos todos los agremiados que no contribuimos al plan de prestaciones de forma voluntaria o que no contribuimos a través del timbre notarial, no somos notarios, no actuamos como notarios o no ejercemos la función notarial como parte de nuestra profesión. Me refiero a abogados, litigantes, internacionalistas, profesionales que están en relación de dependencia, por ejemplo, criminólogos, sociólogos,
politólogos y demás, ese cuestionamiento que nos hacían, y como parte de la junta directiva tenemos la preocupación de cómo generar un proyecto que alcance a estos profesionales en el plan de prestaciones, y nos encontramos con la contraparte que dicen los notarios, por ejemplo, o los contribuyentes voluntarios, es que si no contribuyen no tienen derecho al plan. Entonces, esa parte, ¿qué ideas se han generado, por ejemplo, o que se han traído a colación para tratar de alcanzar a los profesionales que actualmente no contribuyen, o solo es la contribución voluntaria? Pues de hecho, actualmente se contrató los servicios de un actuario para que pudiera hacer un estudio a manera de que nos presente propuestas de cómo podemos integrar a todos los agremiados dentro del plan de prestaciones. Esa es la finalidad que tenemos. Claro. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de los años de contribución, que son 15 años mínimo, pensamos en aquellos profesionales que se gradúan ya grandes. Por ejemplo, hemos colegiado profesionales de 60, 65 años, y entonces invitarlos a ser contribuyentes voluntarios o a contribuir 15 años para tener derecho a las prestaciones por vejez y demás, pues sería como una idea que no les parece muy atractiva a ellos, ¿verdad? Entonces algunos decían, bueno, generemos un fondo de inversión en donde el colegio, con este cúmulo de dinero que tiene del fondo, contribuya con una parte y el agremiado con otra, se benefician de estos intereses que el colegio genera, y entonces se hace una desinversión a plazo fijo para beneficiar a todos los agremiados. Podría ser una idea, pero esperaríamos comentarios de nuestros agremiados, que al final de cuentas en asamblea, en donde se aprueban cualquiera de este tipo de modificaciones al plan, ya sea aumentos, lo que sea, aumentos de contribución, aumento de derechos. Y licenciado Marvin, una de los cuestionamientos es qué pasa con ese fondo, con ese cúmulo de que se va capitalizando en el colegio. ¿Cómo se administra ese dinero? Bueno, ese fondo están los criterios de transparencia, de buscar las mejores inversiones para mantener la estabilidad financiera y presupuestaria. Nosotros hacemos un análisis exhaustivo. Hemos recibido a entidades financieras y a los distintos bancos que nos han ofrecido, algunos, mantener los servicios como están y mejorarlos. Hay situaciones que escapan, digamos, al mercado local y que vienen tendencias de fuera, agentes externos, que este año y desde el año pasado reflejan una baja de las tasas de interés que de alguna manera han afectado, pero no significativamente, ¿verdad? Eso es parte del juego del mercado. Pero, digamos, está garantizado el tema de la transparencia en el uso de los recursos, y nos asesoramos con distintos expertos en ese sentido. Todo eso está garantizado. O sea, es uno de los colegios, si no el más sólido financieramente, y a partir de eso es que nosotros estamos en la mejor disposición de escuchar las distintas recomendaciones, ideas de los distintos agremiados para mejorar las prestaciones ya establecidas, en la medida de que esto sea presupuestariamente viable, ¿verdad? Y eso es fundamental, como decía la licenciada Carla, el estudio actuarial que se está implementando. Y esas inversiones, digamos, ¿cómo se garantiza esa transparencia de que efectivamente los bancos van a ofrecer las mejores tasas que hay en el mercado, por ejemplo? Bueno, el comité también trabaja de la mano con el comité asesor de inversiones, y el comité asesor de inversiones, la labor que actualmente está realizando junto también con el comité administrador e incluso con junta directiva, que hemos tenido reuniones con las entidades financieras entre todos, precisamente para evitar esas
esos señalamientos de negociaciones Debajo de la mesa. Exacto, detrás de las puertas. Entonces, lo que hemos hecho la junta directiva, el comité administrador, el comité asesor, es solicitar a los bancos, a varios bancos, qué tasas son las que están manejando. Y todas, en su mayoría, tienen más o menos el mismo nivel de tasas. Pero al tener respuesta por parte de todos los bancos, cuáles son las tasas que manejan, pues el comité asesor recomienda, vayámonos con esta tasa, este banco es un banco confiable, es un banco estable y da una buena tasa dentro del mercado, y la junta directiva aprueba estas solicitudes o estas sugerencias. Y este comité, que es un comité obviamente independiente al comité administrador, es el comité asesor del fondo de inversiones. ¿Ese cómo se integra? Solo para conocimiento de nuestros agremiados. 2 personas elegidos por la asamblea y 3 personas que hayan sido presidentes de junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ok, y digamos, este comité se reúne también periódicamente y hace sus recomendaciones a la junta directiva. ¿Estas recomendaciones son o no vinculantes? ¿Cuál es la mecánica entre el comité asesor de inversiones y la junta directiva, por ejemplo? Efectivamente, ellos se reúnen periódicamente y el objeto de ellos es determinar, por ejemplo, aquellos certificados que están por vencer, que ellos recomiendan si continúan en el mismo Banco, sistema bancario o recomiendan otro sistema bancario. Pero otro sistema, otro banco, otra institución bancaria. Porque aquí ellos, la recomendación es de esta forma. Ven, por ejemplo, cómo van las tasas de interés, porque no todos los bancos ofrecen lo mismo. Bueno, algunos ahora, pues, por la situación económica internacional y todo lo que se ha dicho ahí sí que por la tendencia, está manejando casi las mismas tasas, pero ellos recomiendan por la solidez del banco. La junta directiva, pues efectivamente, pues se atiende esa recomendación porque es un órgano del Colegio de Abogados, a la cual pues ellos actualmente a eso se están dedicando, a esa inversión, ahí sí que es el comité de inversión, a esa función de asesorar a la junta directiva en cuanto a las inversiones. Pero solo que voy a intervenir acá. Si bien es cierto, el comité asesor asesora como tal, pero la junta directiva, si tiene conocimiento de una mejor tasa u otras mejores condiciones, puede tomar la decisión de invertir donde mejor considere para el beneficio de los agremiados. También es una decisión de junta directiva. Claro, pero digamos hay un sistema como de control cruzado, ¿verdad? En donde interviene este comité asesor de inversiones que tienen conocimiento de las tasas ofrecidas y luego las decisiones de junta directiva, lo cual vendría a ser contradictorio que la junta directiva, por ejemplo, invierta a una tasa muchísimo menor a la recomendada cuando hay equivalencia de condiciones en las inversiones. También esto hay una limitación legal, digamos, dispuesta en donde se debe invertir y en donde no, por ejemplo, ya dispuesta por la normativa, que son en las entidades fuera de plaza o ese tipo de cosas. Correcto, sí, el reglamento establece que únicamente se puede invertir en instituciones autorizadas o supervisadas por el sistema, por la superintendencia de bancos. Okay. Entonces, en ese sentido también, digamos, hay un amplio registro de todas las reuniones que hemos tenido con los bancos, incluso con el comité asesor. A veces se les solicita que amplíen alguna información. Hemos tenido reuniones con expertos independientes para que nos den luz sobre cómo está funcionando el mercado. Entonces, esos controles cruzados efectivamente sí funcionan, ¿verdad? O sea, sí están funcionando de la manera adecuada. Y también, es de decirlo, la honorabilidad de las personas que están en el comité, más las 2 personas que fueron electas por asamblea. Y en ese sentido, también la actual administración ha estado trabajando muy de la mano con las puertas abiertas con el comité asesor.
Es importante que lo sepan, que La fluidez de la información y el cruce de datos, así es, compartir se datos. comparte toda la información y se trabaja conjuntamente, donde aquí hay armonía en el trabajo. Pues. Y digamos, a mí me ocasionaba una duda cuando yo empezaba en esta posición, pues no soy una experta en finanzas y no entiendo cómo se pudo haber invertido el año pasado, por ejemplo, a una tasa del 8.50, del 8 tanto, y actualmente las tasas bajaron del 8%, 7.50, 7.85, 7.90. Entonces, cuando los bancos nos explicaron cuál era la razón de esta fluctuación de las tasas, yo ya le encontré lógica y por eso me parece súper importante que los agremiados sepan y conozcan, porque es parte de la transparencia. ¿Cuál es la razón por la cual las tasas suben o bajan? Y es que los bancos nos explicaban, por ejemplo, que es dependiendo de la disponibilidad financiera. Cuanto más demanda hay de dinero, más alta la tasa de interés. Cuando más oferta de dinero hay en el mercado disponible, las entidades financieras tienen más oportunidad de capitalizarse y en consecuencia bajan las tasas de interés y esto, lo de la tasa líder, yo no entendía qué significa eso de la tasa líder y son aspectos bien importantes que como agremiados debemos conocer porque son parte de las finanzas de nuestro colegio y nos corresponde a todos involucrarnos en esos temas. Y eso me lleva a la buena noticia de la cantidad de dinero que actualmente está administrando el colegio. ¿Cuánto es lo que ha capitalizado más o menos el colegio en este ya último periodo? El colegio tiene actualmente alrededor de 1.400 millones de quetzales en el plan de prestaciones. 1.400 millones de quetzales, y eso se invierte en un solo banco, en varios bancos. A ver, contémosle a nuestros alineados cómo es que tomamos las decisiones de dónde invertir ese dinero y ser millonarios por un segundo, en tanto firmamos los documentos. Qué tremenda responsabilidad, de verdad. O sea, cuando uno tiene que decidir a qué banco entregarle tal cantidad de dinero y cruzar los dedos para que ese banco de verdad tenga la solidez financiera que el sistema garantiza y la calificación que internacionalmente tiene y obviamente el disponer de los fondos de nuestros agremiados y mantenerlos sanos y seguros. Para usted, licenciado Marvin, fue igual esta sensación que yo sentí de tener que decidir esas inversiones, ¿o no? Sí, la verdad es que en general casi todos los agremiados desconocemos cuáles son las dinámicas internas y más en temas de finanzas. Creo que de alguna manera todos estamos aprendiendo un poco aquí cómo se comportan los mercados financieros. Hay temas que escapan. Decía uno de los expertos que invitamos, por ejemplo, debido a la situación que hay en Estados Unidos actualmente con el tema de los migrantes, muchos migrantes están mandando su dinero anticipadamente por el miedo de las deportaciones. Entonces eso ha generado que haya una sobreoferta de dinero en el mercado y obviamente eso tiende a la baja en las tasas de interés. Entonces es bastante impactante para nosotros pues manejar esas cantidades de inversiones que tiene nuestro colegio, pero vamos siguiendo la tendencia histórica de la solidez en las finanzas y con todos los controles que establece el reglamento, y aparte de esos controles que ya están establecidos en el reglamento, nosotros hemos hecho otro tipo de controles adicionales para poder garantizarle al agremiado de que sus inversiones están en buenas manos. Y contemos a los agremiados qué pasa con estos intereses que ganan esas inversiones, qué se hace con esa cantidad de dinero que se acumula de los intereses. Dado que el fondo se alimenta de las contribuciones a través de la venta de timbres, todo este dinero va a los bancos a través de certificados a plazo fijo. Estos certificados a plazo fijo generan intereses y estos intereses son utilizados para el pago de las prestaciones. De esa forma, el fondo no se descapitaliza. Sigue capitalizando. Así es, y continúa capitalizándose y únicamente se utilizan estos intereses. Y digamos, cuando este fondo crezca, porque ya vamos por los 1.400 millones de quetzales, cuando este fondo crezca mucho más, el estudio actuarial, háblenos de la ampliación que se solicitó para hacer esas consideraciones al plan de prestaciones.
Observamos cuando recién ingresamos, observamos que ya había un informe actuarial y ahí fue de donde se tomó la decisión de subir de 100 quetzales a 120 quetzales un UDP. Un UDP es una unidad de prestación, porque las prestaciones se van a calcular en base a los UDPs. Entonces, un UDP que cuesta 120 quetzales puede ir aumentando de conformidad con el informe actuarial que hace el profesional. ¿Y qué es lo que ve el profesional? El profesional ve inflación, ve también el ingreso que da el Estado a través de las comisiones por la venta de timbres fiscales, porque hay un monto anual dentro del plan de presupuesto que le entrega al colegio, eso llega también al plan de prestaciones. Entonces toma una serie de consideraciones dentro del estudio, el tema también de la... ver cada cuánto se utiliza o cada cuánto se gasta en pensiones, claro, en reintegro de gastos médicos, en fin. Entonces todos esos estudios lo hace el profesional y con base a eso es que determina cuánto debe valer un UDP. Lo cual quiere decir, perdón, que no es una congratulación de la Junta Directiva el aumentar la unidad de prestación, sino es una compensación a los contribuyentes. O sea, es realmente los contribuyentes los que al alimentar el fondo lo hacen crecer y entonces eso permite que se aumente la unidad de prestación. No se puede atribuir ninguna junta directiva, ni nosotros, ni ninguna otra, que sea una congratulación de la junta directiva el hacer el aumento a las unidades de prestación. Eso tiene que ver con las contribuciones, ¿verdad? Así es, y todo también deviene de un estudio técnico, ¿verdad? Pero mientras más contribuciones hayan, por supuesto, las prestaciones mejoran. Claro. ¿Verdad? Y le agregaría que para ello y para mejorar a cada uno de los agremiados es ese estudio actuarial, pero el estudio actuarial debe de ir acompañado y debemos recordarnos a lo que decíamos cuando iniciábamos, que la contribución voluntaria es tan importante y que todos debemos de participar ahí para que el fondo crezca y que las prestaciones ahí sí que se mejoren. Actualmente el monto de las personas, la cantidad de las personas que contribuimos voluntariamente asciende a 600. 600 agremiados son 30 y pico mil notarios. Así es. O sea, hay aproximadamente unos 15,000 agremiados que no estamos cubiertos por el plan de prestaciones, y entre ellos me incluyo yo. Exacto. Para poder alcanzar beneficios es necesario que nos incluyamos por lo menos la mayoría, si se puede, para poder alcanzar esos beneficios del fondo de plan de prestaciones, y que este estudio actuarial que ahorita estamos haciendo y que en su momento procesal se va a poner a conocimiento de los agremiados para que ellos también lo vean, porque de hecho ese es el objetivo de este estudio actuarial. Pero sí es necesario, y es la invitación que hoy también se le hace a los agremiados que no conocen el reglamento de prestaciones, que se adhieran al mismo. Sobre todo para evitar este argumento que se señala de que quien no contribuye no tiene derecho al plan. O sea, la idea es que todos contribuyamos al plan para que a la hora de que haya una innovación en la distribución podamos todos los agremiados ser alcanzados por las prestaciones. Bueno, la verdad es que 8 de las prestaciones que actualmente tiene el colegio, la meta o uno de los desafíos es buscar otras prestaciones que puedan innovarse o mejorarse, y para ello en el contexto de la asamblea hemos dispuesto a realizar una mesa de trabajo en donde participen todos los colegios profesionales para tomar aquellas buenas prácticas de cada colegio y saber cuáles son los parámetros, hacer como un análisis comparativo y ver cómo estamos, cómo podemos mejorar. Pero también nuestros agremiados, tenemos muchos agremiados expertos en finanzas, expertos en un montón de áreas que también pueden contribuir. Las puertas de la Junta Directiva están sumamente abiertas para ser receptivos, para escuchar, para integrarse a comisiones de trabajo y contribuir con su trabajo efectivo, colaborativo y meritorio al colegio con cualquier idea que quieran implementar. Esa invitación queda abierta, pero una invitación importante es la adhesión voluntaria. Hablemos de eso.
Sí, la verdad es que para adherirse voluntariamente no se necesita mucho más que la presentación de la constancia laboral o una declaración jurada de cuáles son sus ingresos mensuales brutos. Eso es todo lo que tienen que presentar al colegio. O sea que hay una contribución mínima y una... En efecto, así es. La contribución mínima es de 360 quetzales mensuales y esto equivale de conformidad al reglamento a que tiene hasta 28 UDPs el agremiado en cuanto a su salario. Pero si el salario o los ingresos brutos mensuales del agremiado supera esos 28 UDPs, que son alrededor de 34,000 y pico, se le va a calcular sobre el 1.25% sobre esos ingresos. Entonces, digamos, un empleado, cualquier persona que gane 20,000 quetzales, por ejemplo, contribuirá con lo mínimo 360 quetzales. Ok, entonces es una contribución bastante accesible, digamos, para tener derecho, en este caso, a la pensión por maternidad, en caso de los hijos nacidos, la pensión por, el reintegro de gastos médicos por enfermedad, ¿verdad? De gastos médicos por enfermedad o accidente, ¿correcto? No excluye ninguno de los dos. Y todas las demás prestaciones a que hemos hecho referencia y que crecerán si tenemos otras ideas por implementar, aprovechando la sanidad de los fondos actuales del colegio, lo cual da una oportunidad pues para trabajar en ello. Y yo creo que en este caso la comunicación con nuestros agremiados queda abierta, queda la invitación primero para la adhesión voluntaria, pero también para que contribuyan con sus ideas, con sus proyectos, con sus mecanismos, para que la Junta Directiva pueda tomar decisiones asertivas y bien informadas. La invitación para que se sigan conectando con el CAN y para que permitirnos a nosotros conectar con ustedes. Este podcast ha sido muy enriquecedor. Gracias a quienes contribuyen desde su trabajo colaborativo ad honorem, desde Junta Directiva en el Comité Administrador del Fondo del Plan de Prestaciones, y contribuyen también a darle transparencia al fondo, al manejo del fondo, mejor dicho, y mantienen abiertas las puertas del colegio para que los agremiados puedan informarse de él. Nos vemos en una próxima oportunidad para que conectemos con el CAN.